Maite y María Gabriela, muy buenas tardes, bienvenidas. Espero que todo bien. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo Hola, están? profe, buenas tardes. ¿Cómo está todo? ¿Chévere? Full trabajo, pero Ah, bien. bueno, eso es. Lo importante es que haya trabajo porque créanme que cuando no hay, uno a veces se desespera, aunque también es necesario a veces un relax, ¿no? Ok, ya en esta última clase, chicas, vamos a hablar de las destrezas en la lectura y algo que incorporé, que es, digamos, vamos a tocar unas técnicas sencillas de traducción. ¿Ok? En esta unidad, digamos, las técnicas que vamos a comentar para lograr tener destreza en la lectura son las siguientes. Leer para extraer información detallada. Recuerden que acá va a depender del área de interés que queremos, digamos, desarrollarnos. Por ejemplo, si yo agarro la parte de costos, pues ya debo tener una experiencia de cuáles son los costos, pero también cuáles son los términos que se emplean para definir cada uno de los costos. Si me voy por la parte de mercadeo, igual. Entonces, lo importante es que ya teniendo una experiencia previa y un conocimiento de el área de interés, pues va a ser más fácil esa lectura. La segunda estrategia es ojear, en inglés se le llama skim, es examinar superficialmente un texto. Es como cuando yo les decía en la primera clase, oye, vamos a comenzar a leer sin importar, no es que no sea importante, pero sin prestarle atención mucho a aquellas palabras que no entendemos, sino qué es lo que logramos comprender de entrada. ¿Ok? Eso es lo que pudiéramos llamar skim, que es elogiar. El scan es buscar información específica rápida dentro de un texto, pero para yo poder aplicar el scan ya debo tener un conocimiento previo de esa área de interés que quiero, digamos, obtener la información. También tenemos que otra de las técnicas que se utilizan o estrategias es resumir y tomar apuntes. Era lo que yo le decía a ustedes cuando hicimos el primer ejercicio de que tomaban nota en español de lo que entendían del texto dejando los espacios en blanco. Y una vez que buscaban en un diccionario online o físico aquel vocabulario que no se comprendía, pues iban a través de la construcción de un glosario de términos, pues poder tener ya una idea más clara de ese texto. Y por último, practicar la traducción de oraciones complejas del inglés al español. En este caso, o en todo lo que hemos visto, tanto en la unidad 1, unidad 2 y ahorita en esta unidad 3, chicas, pues tiene que ver que lo que yo hago es una lectura rápida desde el inicio al fin. Cuando ya después yo quiero, digamos, desglosar las ideas secundarias que se van desarrollando a posterior, es decir, luego del primer párrafo, teniendo en cuenta que el primer párrafo es el párrafo de enganche donde va a estar la idea general o la idea principal, perdón, pero también donde se mencionan los diferentes desgloses que a continuación se puedan ir haciendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de estas estrategias de destreza en la lectura? No, profe. Ok, muy bien. María Gabriela, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok, perfecto. Recuerden acá que ahora voy a hablar de mi experiencia cuando estamos o cuando yo estoy leyendo un artículo en inglés que me piden traducir del inglés al español o, por qué no, caso contrario, del español al inglés, como son las partidas de nacimiento. Pues yo aplico, digamos, las tres unidades que estamos desarrollando en este término académico para ustedes. Yo hago una prelectura, am, aplico una estrategia de lectura y posteriormente aplico el conjunto de todas ellas para darle fluidez a mi comprensión mental si lo estoy llevando del inglés al español y si lo llevo del español al inglés, pues utilizar los términos correctos, utilizar la gramática correctamente. ¿Y por qué les digo esto? Porque a continuación les voy a hablar de algo importante y muy interesante que son las técnicas de traducción. Traducir no es solamente, chicas, recuerden que yo les dije a ustedes, no traduzcan o no entiendan o no logren su comprensión palabra por palabra, sino al contrario,
tomando en cuenta el contexto en el cual se realiza o se nos está dando el mensaje. Es decir, no hagamos un corte de la oración para traducir, sino hasta donde veamos el punto, digamos el punto y aparte, el punto y seguido, o digamos un punto y coma o una coma, tratemos de lograr, tratemos de entender ese contexto, no traducir palabra por palabra. Las técnicas que yo por lo generalmente más utilizo son estas tres. Transposición, porque puedo jugar con el orden de las palabras y no necesariamente voy a traducir literalmente. Adaptación, pues con esta técnica se debe, o con ella yo debo tener siempre presente quién es mi lector meta para tratar de adaptarle el contexto del mensaje original. Esta técnica de adaptación es muy utilizada porque supónganse que estemos hablando de un artículo, digamos, María Gabriela, de lo que es el marketing digital, pero aplicado a esta época del año diciembre. Si yo llego y digo, por ejemplo, que nosotros comemos pasteles, pasteles no es cake. Cake en inglés es pastel, pero pastel de torta, no pastel salado o digamos, a mí me gustan los de queso con bocadillo. Entonces, yo debo pensar quién es mi lector meta. Cuando a mí me mandan a hacer una traducción, yo siempre pregunto, ok, entiendo lo que quiera traducir, pero ¿para qué va a utilizar la traducción del documento? Si me dicen que es para un término legal, pues debo hacerlo en los términos legales correspondientes, independientemente del país que lo vaya a leer porque el inglés es un idioma universal. Pero, por ejemplo, si voy a hablar de costumbres, si voy a hablar de opiniones, debo tomar en cuenta quién lo va a leer. Si lo va a leer un país latinoamericano, si lo va a leer un niño, si lo va a leer un adolescente, un adulto, un profesional o, por qué no también, una ama de casa. Entonces, siempre debemos jugar con adaptar el mensaje original al contexto de quién lo va a leer. Y la última técnica es la del calco, y esta sí es una traducción literal. Acá debemos tener cuidado porque recuerden ustedes que cuando estamos haciendo algún trabajo de investigación o redactando, digamos, Maite, un hallazgo, yo debo como colocar en negrillas para indicar que es una cita textual o lo coloco entre comillas. Y si yo voy a hacer ese tipo de cita textual, yo aplico lógicamente la técnica calco, porque ahí no puedo modificar de como yo lo entendí. Ah, es que como yo lo entendí en ese momento, no, es textualmente, si yo voy a tomar algo textualmente, debo entonces aplicar la técnica calco. Pero por lo general, estas son las tres que yo siempre, digamos, empleo. Ahora les voy a mostrar a continuación mm, una lectura que dice, My beloved Manuelita. Por favor, lean el primer párrafo y lean, digamos, el último, el penúltimo y el último, porfa. Pero no se estresen si no lo logran comprender, pero quiero llegar a algo que les quiero explicar. Entonces, les voy a dar unos 3 minutos para que lo lean, porfa. Me dicen si logran visualizar esa carta de un personaje histórico nuestro a Manuelita Sáenz. Luisana Brito, bienvenida. Luisana, ¿de qué especialidad es? O sea, ¿qué especialización tienes? ¿Qué especialización técnica tienes? Hola, buenas tardes, profesor. Yo soy de la especialización de marketing digital. Ah, igual que María Gabriela. Perfecto. Chévere. Bienvenida. Profe, ¿sabe que no puedo compartir la pantalla? O sea, no me sale. ¿No te sale? Ya va. Entonces déjame volverla a hacer porque puede ser que... Déjame volver porque a veces que no. Vamos a volverlo a hacer. Ok. Ya la volví a compartir. Me avisas, porfa, si logras ver la pantalla. Sí, ahora sí, gracias. Perfecto, ok. Léelo, pero lee nada más el título, el primer párrafo, el penúltimo y el último, ¿ok? Igualmente Maite y María Gabriela hagan la lectura y ahorita conversamos y me van a responder las preguntas que yo les voy a formular. Esto es como una carta de amor. ¿Correcto? ¿De quién para quién?
De Bolívar a Manuelita. Correcto, pero ahora quiero que prestes atención, al igual que las otras dos chicas, no tanto en el vocabulario, sino lo que logran comprender de esa carta de amor, porque ahí estamos conociendo un Simón Bolívar que nunca nos fue enseñado ni en primaria ni en bachillerato, ¿ok? Y es una carta que en lo particular me gusta porque es erótica, pudiera decirse sí, pero no es sexual, no tiene ninguna connotación, Ujú. pero sí la describe como su musa y todo eso, ¿ok? ¿Qué más me pueden decir de esa carta que escribe Bolívar a Manuelita Sáenz? El primer párrafo habla como estuve esperando tu carta. Ujú. am, y Soul es el alma. mi alma, sé que soul es alma, mi Ajá. alma. No sé, es como Cuando, que cuando yo estuve digo, esperando. cuando yo digo que me regocijo, es decir, Ajá, entonces como que le está dando demasiada entonación, pero de pasión. Es decir, era una carta muy esperada, ¿ok? que le regocija el alma, ¿Correcto? Ajá, su alma, pues, mi alma. correcto, Y al mismo tiempo me hace saltar de la cama. correcto. Es decir, am, esta Jump carta, of esta the bed. carta, ok, esta carta la traje porque me causó mucha sorpresa cuando estuve en un curso de traducción de documentos. Esa carta fue muy particular porque habla de un Bolívar que no conocimos. Sabemos que Bolívar tuvo muchas mujeres, pero nunca se dijo algo en particular, ¿ok? Maite, ¿qué más me quieres comentar de esta carta? Pues, profe, después dice como que fue víctima, Ajá, pero no sé, como que provocó algo en mí. ajá, cuando él dice, ah, De ansiedad. correcto, es decir, la ansiedad de No, estar que, esperando la carta. Por eso es que, a ver, Ajá. me gustó esta parte que dijiste porque dijiste me causa ansiedad, pero que ha sido víctima de qué? De la ansiedad De que la ansiedad provoca qué, provocada. pero qué, la espera de la el no carta, La recibir, ansiedad provocada no, en que, mí. correcto, pero la espera de la carta o de no ver a Manuelita, porque recuerden que en esa época Esperando no la había internet, no carta. había forma de comunicación, sino todo era carta. Entonces, era la ansiedad de estar De la carta. esperando, correcto, de la carta. Váyanse ahora al penúltimo párrafo donde dice, You need me o You call me. Léanlo con calma y me dicen que entienden. Ahí mencionan a dos personajes históricos muy antiguos, pero que son como digamos icónicos, porque dicen Marco Antonio y Cleopatra. Y sabemos que ellos fueron amantes, ¿ok? ¿Qué creen ustedes por qué mencionan a Marco Antonio y Cleopatra en esta carta? ¿O por qué Bolívar le menciona a ella, a Marco Antonio y a Cleopatra? pues ahí habla de sus ojos, de su cabello y de su cuerpo. Correcto. Y la esencia, a ver, cuando uno está enamorado, pues uno siempre percibe todo, es decir, hasta el olor, la textura de la piel, porque hay personas que la piel es muy suave, que la piel es áspera, ¿ok? Y cuando digo smoothness es la suavidad de la piel, pero nosotros no decimos la suavidad, sino qué tan suave o cómo es la textura de la piel, ¿ok? ¿Y por qué Él él está haciendo dice como una comparación como Marco Antonio fue va a Cleopatra, fue correcto? A Cleopatra. Pero cómo iba, ahí sí va el término como muy masculino, ¿no? Como muy sensual, pero no sexual, chicas. Cuando él dice, oye, Marco Antonio, cuando vio a Cleopatra la primera vez, él quedó impactado. Entonces, él Mm, siempre sentía como el llamado de Cleopatra. Por eso es que él dice, como cuando Marco Antonio iba a Cleopatra. Es decir, la buscaba con ansia, la buscaba ansioso. ¿Ok? Y por último, vayan al último párrafo, porfa. Espérame ya. Ajá, Vestida
en o con un, Un velo. con, no sé si es blusa, o sea, No. un velo transparente o azul. Y azul, correcto. Muy bien. Y azul, Correcto. Ajá. solo, ay, ya va, déjame leer. Ajá. Solo como tú cautivas de Gonat, es un lugar, No, ahí hablan Argonau, como, a ver, ¿cómo decirlo? Ustedes saben el cuento de como las sirenas. una La hada, sirena, ¿cómo? como un hada, o Algo así, es allá a lo que quería llegar. Por ejemplo, si vemos a las historias que no sabemos si son reales o no, la aparición de las sirenas que cautivaban a los marineros y los asesinaban. Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué representó Manuelita Sáenz para Bolívar? Pues fue su musa, fue su mujer, fue su amante. Cuando digo amante no me refiero a que no la hizo, a ver, no me refiero de forma peyorativa, sino que fue su mujer, ¿ok? Y Manuelita Sáenz fue su musa, fue la inspiración para Bolívar para hacer muchas de las cosas que también Bolívar le tocó, digamos, enfrentar para libertar tantas naciones que hizo de América Latina, sobre todo de Sudamérica, ¿ok? siempre tuyo, Bolívar. Correcto, siempre tuyo, Bolívar. Y en esa época, a ver, si ustedes como jóvenes hoy en día leen que alguien les escribe una carta como siempre tuyo, Bolívar, pues hoy en día no se escriben cartas, ¿ok? O les pregunto a ustedes, ¿sabían ustedes que existe la oficina de correos en San Cristóbal? ¿Y dónde está ubicada? Les pregunto. Bueno, yo no vivo en San Cristóbal. Ah, ok, No lo sabía. ok. Maite, ¿sí sabe? No, profe. Ok, la oficina de correo está en el edificio nacional, hacia la parte del centro, la parte baja de la ciudad, pero ya la oficina de correos, chicas, no se usa, lastimosamente, porque todo el mundo envía es un correo electrónico, un WhatsApp, porque todo el mundo está conectado a la tecnología. Ok, les voy a mostrar a continuación este título, este artículo. Lean el título que se lo resalté en azul y me van a decir en líneas generales de qué creen que puede tratar el artículo. De las nuevas películas de Tom Cruise, Correcto, muy bien. ¿Y cuáles son esas películas? Top Gun Maverick y Misión Imposible. 7, correcto. Ajá. Ok, ahora tómense, digamos, lean los tres párrafos, pero no se enfoquen, Maite, en aquello que no entiendan, sino enfóquense de entrada en lo que logren entender. Y me van a decir en líneas generales, cada una por separado, porfa, qué fue lo que comprendieron. No presten atención a lo que no entiendan, presten atención y fíjense de lo que logran entender. Pero recuerden, lean la oración completa para que el contexto sea el correcto. No me traduzcan palabra por palabra. ¿Ok? Les voy a dar solamente una pista. En este primer párrafo que termina en according to deadline, deadline es una fecha tope. Si yo lo traduzco literalmente, si aplico la técnica calco, deadline es la fecha tope. Pero ¿cómo está escrito deadline, muchachas? Las tres, porfa, activen sus micrófonos. Deadline está escrito con D mayúscula, ¿verdad que sí? Sí, profe. Sí, Correcto. Entonces, de entrada, eso nos indica de que no es, primero, es un nombre propio. Y segundo, que no es traducido como la fecha tope, la fecha que si usted no entrega, por ejemplo, si ustedes no me hacen el examen para este fin de semana, están raspadas. Un ejemplo, no, esa no es la fecha tope. Entonces, deadline es una fuente de Estados Unidos, digamos de Hollywood, donde ellos hacen mención de todos los estrenos que vienen de las películas que ya van a estar en el mercado para que la gente disfrute. ¿Ok? Por eso dicen according to deadline. Lean entonces todos los párrafos y me van a decir de qué trata y qué fue lo que pasó con esas dos películas. bueno, profe, en la Dime. primera más o menos entendí de que por lo del coronavirus, Ajá, en Paramount tuvo que o sea, reprogramar la fecha. Ay, Dios mío, no sé qué me correcto, pasó aquí muy que se me bien, borró. Ajá. correcto. Tuvo que reprogramar la fecha de Top Gun, Ajá, muy bien. Y también la de Misión Imposible, ¿verdad? Como de que acuerdo a ahorita la no es posible.
Debutó. Ajá, tranquila, díganlo, díganlo. Vamos, Maite, tranquila, dale. Que como de acuerdo a la fecha inicial, Correcto. se estrenó fue como en el 2022. Ajá. Ah, no, y de acuerdo a ¿Y en qué fecha del 2022, Maite? ¿En qué fecha? en mayo, el Mayo. 27 de El mayo. 27 de mayo. ¿Según quién? Según la fuente de información, deadline. Ahí deadline, si está escrito en mayúsculas, recuerden, si por ejemplo yo voy a decir yo vivo en San Cristóbal, en la avenida 19 de abril, 19 de abril es un nombre propio y lo escribo exactamente igual, 19 de abril. Puedo decir April 19th, sí, correcto, pero si yo lo quiero dejar como su nombre propio y nombre propio, entonces lo escribo en mayúscula o la inicial mayúscula. Ahora lean, porfa, el segundo párrafo y el tercero para que me den una idea general de qué trata el artículo, porfa. Que era como una película de pilotos, un clásico en 1986. Correcto, muy bien. Ustedes no vieron esa Ok. película porque lógicamente no habían nacido, ¿ok? Pero la de este año es una secuela de esa primera parte de 1986, protagonizada por Tom Cruise. Ok, ¿qué más? No lo Cuéntenme. creas, sí, yo sí la vi. Ah, ok, muy bien, excelente. Ajá. ¿Qué más dice ese segundo párrafo y el tercero? Thanksgiving Weekend, o sea, la semana de Día de Acción de Gracias. O Correcto. sea, que estará vacante, o sea, como que dejarán sin Ajá. estrenarla Correcto. porque Ese slot se refiere como, a ver, cuando las a películas van a esperar. ser promocionadas, pues dicen en qué fecha va a ser, digamos, abierta al público, ¿vale? Entonces, si Ujú. por Y alguna ahora será razón abierta le en mayo. toca modificarla, entonces tienen que ir de una vez corriendo todas para que ninguna pase de la fecha en la cual se tenía estipulado originalmente. ¿Ok? Y el último párrafo, ¿qué pueden entender de ese último párrafo? Les voy a dar un ejemplo. En el último párrafo, en la primera línea, dice, had been repeatedly pushed back numerous times. Es decir, que ha sido repetidamente pospuesta, por decirlo así, en numerosas oportunidades. No dice el número de oportunidades, porque Misión Imposible, Imposible 7 se refiere a la secuela, ¿ok? No que la película ha sido pospuesta 7 veces. Ahí no indica por ningún lado cuántas veces fueron pospuestas, ¿ok? Les pregunto algo, ¿cuál fue la razón por la cual ambas películas fueron pospuestas varias veces? ¿Cuál fue la Por lo razón? del COVID. Correcto. La Por, pandemia. La pandemia, ajá, pero ahora quiero que lean donde dice Production on Mission Impossible 7 hasta el final. Quiero que me digan qué entienden de esas tres últimas líneas, porfa. bueno, ahí lo que dice que la de Misión Imposible 7 ha sido como la más afectada porque se ha pospuesto 7 veces. Ajá, No, correcto. Due to es debido eh, a. Muy bien. Due to, debido al COVID ajá. en Pero el de, set. ajá, O allá sea, quería llegar, María Gabriela. Cuando dices en el o set, sea, es porque hubo personas que se infectaron del que se virus, contagiaron. que se Ajá. contagiaron. Entonces, outbreaks se refiere al brote, ¿ok? Y Mm, outbreak puede ser brote, como por ejemplo que estoy brotado, que puedo tener una espinilla, que me salió un grano, ¿ok? Pero también en este contexto, outbreaks, onset se refiere al incremento de los contagios en el set de grabación, ¿correcto? Por eso fue que fue ujú. necesario posponerla tantas veces, ¿ok? Entonces, siempre que ustedes consigan un texto en inglés, jóvenes, lean el título y piensen primero qué saben o qué entienden de ese título. Segundo, comiencen a leer con una lectura rápida cada párrafo, pero recuerden, en el primer párrafo es donde va a estar la idea más completa de lo que el autor de ese artículo quiere desglosar en los párrafos subsiguientes, ¿vale? Recuerden, aquí en el primero cuando dice Given the recent surge, en ese párrafo, él habla de que las dos películas fueron reprogramadas en su estreno. ¿Debido a qué? Al
coronavirus y de acuerdo a qué fuente, a deadline. ¿Ok? Y ahora, Profe, ¿qué digan, significa blockbuster? blockbuster es, a ver, es un término que es como cuando decimos que yo voy a promocionar algo, pero lo saco al mercado. Por ejemplo, cuando una película se va a estrenar, la película es promocionada de una manera tan increíble que hasta los actores van y hacen su pasarela, la alfombra roja, todos los medios acuden, ¿ok? Y se hace la difusión en todas las salas a nivel mundial. Lo que pasa es que nosotros acá Ujú. entendemos el blockbuster es como una cadena que había que vendía películas. No sé si recuerdan ustedes, tal vez estarían como adolescentes, ¿no? Pero ya blockbuster en Venezuela no es muy conocido el término, pero antes era referido a eso, a a un negocio que promocionaba las películas, ¿ok? Digamos, en el formato CD o DVD, ¿vale? Ok. Y por último, vamos a ver qué entienden. Déjenme ampliarles un poquitito la pantalla porque traté de meter lo máximo posible. Díganme si logran ver esa última lectura que dice, What does POST mean in reference to a computer boot process? Y eso lo Sí, traje porque esto a mí me ha pasado mucho ahorita con una laptop que tengo y debo cambiar, ¿ok? Pero ahí les traigo ese artículo. Léanlo, denle una primera lectura rápida, normal, y me dicen en líneas generales qué entendieron. Tómense el tiempito y ahorita conversamos. profe, ¿De qué trata el artículo para el- ti? Dime, María Gabriela. sí, es como o sea, el proceso de arranque de una computadora. Correcto, Pero post ajá, es que un proceso, post es el proceso. exactamente. Post son las iniciales, ¿ok? Y significa ¿Qué Power sería on Cell power Test. On o Cell cell test? Test, por las iniciales, correcto. Eso es como un comando que todo computador o laptop o cualquier dispositivo, incluyendo hasta una tablet, hace cuando yo la enciendo. Cuando yo le doy al botón encender, él entonces va a hacer esa secuencia, pero lo hace tan rápido que si no hay ningún problema, él pues arranca. Si hay algún problema, él te va a dar un error. Entonces ahora quiero que me digan en líneas generales cómo ocurre ese post, cómo ocurre ese proceso. Porque dense cuenta, se utiliza tanto en Windows como en Macintosh. En ambos tipos de computadores, esas dos marcas comerciales, se puede dar esa secuencia. El error, aquí Sí, el porque habla párrafo que como dice de que el un error error. más Perdón, común Maite. es en la memoria. Correcto. Dime, Maite. Ajá, correcto, María Gabriela. Ajá. Dime, Maite. Te escucho. El texto habla como de un error. Correcto. ¿Y dónde ocurre el error? Porque también menciona la RAM. La RAM es como una memoria también de almacenamiento, ¿ok? ¿Y qué dice? Al final del segundo párrafo dice, The post progress will return an error message. El post o el proceso del Un post, mensaje de error. exactamente. Si hay un error, él va a mostrar el mensaje de error. Un mensaje Si de no error. hay un error, pues él no muestra nada, sino que tu computador se inicia. ¿Ok? ¿Qué dice a continuación? Dice, message can be displayed on the screen or may be output in the form of beep or blinking lights. Quiero que me digan qué entienden ahí. Ese mensaje aparece en la pantalla. ¿Correcto? ¿Y qué más? O con O unas puede luces. ser O sea, me imagino mostrado, como unas luces. correcto. Porque, a ver, yo a veces cuando estoy en casa haciendo una traducción, yo coloco mis audífonos que son inalámbricos y dejo el computador y cuando yo escucho un beep, yo, ay, el computador está echando joda y disculpen la expresión.
Y cuando veo que no, entonces yo, perfecto, todo está bien. Entonces, el computador puede mostrar en su display, en su pantalla, un mensaje indicando que hay un error. O puede hacer un sonido a través de ese beeps, es un sonido. B-E-E-P-S es un sonido, beeps. O blinking lights es que comienza a parpadear la pantalla. ¿Ok? La pantalla comienza a Mm, parpadear. Lean, por favor, a continuación el tercer y cuarto párrafo para que tengan otra idea de qué es lo que, más allá, ya sabemos qué significa el post, pero ahora qué es lo que implica y qué es lo que podemos hacer. Ahí dice que como que el error más común Ajá, es la memoria es un error de y memoria, que puede correcto. ser ocasionado, ajá, y que puede ser ocasionado por uno o varios módulos de memoria Ajá. o O una los chips, memoria. ajá, que quedan flojos. Luz, Ajá, ese verbo que es L-O-O-S-E, es como cuando, a ver, como cuando ustedes se ponen una prenda de vestir y ustedes dicen, wow, me queda muy grande, entonces nosotros decidimos mandarla a arreglar. ¿Ok? Luz es que tu prenda de vestir comúnmente, tu talla común, ya te queda grande porque has perdido peso. Entonces la ropa te queda holgada. Pero en este caso yo no puedo decir que la memoria está holgada, sino que no encaja. Ustedes saben que si abrimos un computador, él tiene paneles y en esos paneles las memorias van insertadas y ellas hacen como un clic. Cuando ese clic o esos dientitos donde ellas van a calzar quedan flojos es porque está luz. Luz es que bailan, no quedan fijos. Está ¿Ok? suelta. Quedan sueltas, correcto. Muy bien, continúen, porfa. Luego es que como para que el proceso falla en tu Ajá. computadora y necesitas un manual de, Usted de necesita errores. o chequear sea, porque si dice, falla ajá, si el falla, proceso, usted el necesita chequear el proceso manual. ¿Cuál es en la el? computadora, necesitas chequear el manual Para y Ajá. saber ver cuál es cuál el es el error. código de error. Correcto, chicas, el código de error. Lo que pasa es que nosotros por nuestra cultura, yo les pregunto algo, ¿ustedes guardan, cuando compran algo, ustedes guardan el manual? Sí, Mm, porque capaz lo vendo después. O correcto, pero ustedes son previsivas, pero la mayoría de la gente de mi generación abríamos las cosas y botábamos el manual. ¿Ok? Y después cuando uno iba a venderlo, pues, ajá, y el manual, no, no lo tengo. O cuando uno iba a consultar algo porque el equipo presentaba una falla y en esos manuales te está indicando que si puede fallar, qué es lo que tienes que hacer. Continúen leyendo, porfa, la lectura ahí. que con esto la memoria de error o el problema puede ser removido, reinstalado o Puede ser, reemplazado. ajá, correcto. O Mm, reinstalando en- o reemplazando el módulo dañado de memoria. But Memory Module mm, es como que el módulo de memoria que está dañado o que está malo. O ¿Ok? malo. ujú. Correcto, muy bien. Continúen. Si el error está usado por otro componente, Ujú. lo que Usted puede necesitar, dar un servicio técnico correcto, o sí, autorizado, correcto, un servicio autorizado. técnico Ujú. autorizado. ¿Por qué decimos esto, María Gabriela? Porque tal vez en Venezuela no somos muy dados a respetar las garantías, pero cuando, por ejemplo, ustedes compran un celular de nueva generación y se les daña, ustedes van a ir a hacer valer la garantía donde lo compraron, ¿verdad? Y eso les permite, cuando ellos abren, como que el celular tiene unos sellos. Así tienen los computadores nuevos de esta generación, tienen unos sellos que permite identificar rápidamente si ya alguien le había metido mano o no al equipo. ¿Ok? Y por último, lean ese último párrafo, porfa. Profe, ¿qué es therefore? Dime dónde está escrito. En la segunda línea del último párrafo. Ok, te puedo. Therefore. Ajá. Therefore es en consecuencia, por lo tanto, es una palabra, me gustó esa pregunta, María Gabriela, porque es una palabra que indica el cierre. Y date cuenta que está justamente en el párrafo del cierre.
toda cosa que uno escriba, un artículo, un documento, una introducción, un trabajo o un hallazgo, Maite, uno tiene que plantear el inicio, el desarrollo y el cierre. Therefore indica por consiguiente, en consecuencia, por lo tanto, por ende, por esta razón y aplico el cierre. ¿Ok? Muy bien, continúa. La primera, la primera línea casi no la entiendo. Ok, dice que los procesos post corren tan rápido al comienzo que no nos damos cuenta porque el sistema operativo se está cargando. En consecuencia, dice, la mayoría Ujú. de las veces usted no notará al Tan menos El que haya un error. 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 ¿Ok? Y Ajá, dice, y el proceso ajá, final termina, del el proceso termina, termina ajá, without, sin Cuando encuentre, sin, o sin exactamente, cuando encuentre encontrar o no. cualquier, Ahí hay que tener cuidado. Cuando dicen, cuando encuentre no, cuando no encuentre, porque dice without cuando no es encuentre, sin, en este sin, caso sin, without sin, encountering any errors, sin encontrar ningún ningún error. error, Correcto. Y el computador pues arranca. No sé arrancan si a con ustedes les ha normalidad. pasado que dependiendo del equipo laptop que tengan de última generación, que así sea muy nuevo, cuando la electricidad falla o ya la batería no funciona y la dejamos todo el tiempo conectada al toma corriente, a veces las laptops no reinician de una, sino como que comienzan a hacer un scan disk. Ese scan disk, perdón, es como este proceso del post. ¿Ok? Solo que los de nueva generación lo hacen muy rápido para poder que el computador no se dañe. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes, con respecto a estas técnicas de traducción y las últimas estrategias para la lectura, la destreza en la lectura? Y les quiero entonces comentar o mostrar y díganme si logran ver, vamos a ver, logran ver en la pantalla este archivo de PDF, porfa. Sigue No, saliendo lo mismo, profe. Ok, déjame entonces y vuelvo a compartir. Ok, ahora sí díganme si lo logran visualizar. sí. Ok, sí. este documento lo encontré en un trabajo que yo había hecho para un curso de traducción de documentos vía online con Caracas, con una academia de Caracas de idiomas, y se llama Siete pasos para mejorar la lectura en inglés leyendo un libro. Ahí les voy a, de todos modos eso los voy a subir, bueno, lo subí, lo voy a subir, no, ya lo subí a la plataforma, ya lo van a encontrar, tanto las dos clases anteriores, la explicación, las guías súper sencillas, cortas, precisas, ¿ok? Y este paper, ahí tenemos el número uno, muchachas, dice, mira el título y las ilustraciones. ¿Ok? Ahí es como que, ¿qué te llama la atención de ese libro? Porque uno compra un libro que le llame la atención, al menos que esté estudiando y sepa que tiene que comprarlo porque es una materia importante en tu formación académica y no hay opción. La, el número dos dice, anota las preguntas que puedes tener, es decir, teniendo en cuenta, chicas, aquel conocimiento previo de acuerdo a nuestra área de especialización o de interés, yo voy a poder hacerme preguntas para ver si el libro me las puede responder. Ojo, no leyendo el libro porque no me lo van a permitir leer, pero si me voy al reverso, voy a poder encontrar la información que necesito. Punto número tres, lee el texto completo una vez y sin pausas, que era lo que le decía Maite. Enfóquense en lo que ustedes entienden y después en la segunda leída, si vayan y consulten en internet un diccionario, ese glosario de términos lo van creando y les va a permitir ampliar su horizonte. Número cuatro, vuelve a leer el texto con detenimiento, pero ya buscando esas palabras previas. Tres, o bueno, o cinco, dice, busca las palabras que estén relacionadas con tus preguntas, porque son los conectores, son los que me van a decir, me van a dar las respuestas a mis preguntas como qué, para qué, cómo, cuándo y dónde. Y recuerden que esas son las preguntas que yo les dije que teníamos que hacernos desde la primera clase. ¿Ok? Número 6. Anota las palabras clave y expresiones que no conozcas. Las que no conozcas ya sabemos que nos vamos al
diccionario y vamos al glosario de términos. Pero las palabras claves son como lo que dijimos la semana pasada, chicas, cuando decíamos la diferencia entre client y customer. ¿Ok? Que no son lo mismo. Entonces hay que tener claro, esas son las palabras clave. Y la número 7 es la última, dice, lectura final para centrarte en las estructuras gramaticales. Pero ahí no quiero que ustedes digan, ay, me van a poner a entender la gramática. No es la gramática. No es lo mismo decir with encountering error o without encountering errors. Without es sin encontrar y with es encontrando. ¿Ok? Entonces, con estos simples 7 pasos, chicas, les estoy resumiendo lo que vimos en las en las 2 clases anteriores y lo que vimos el día de hoy. Pero siempre para poder hacer una comprensión mental de lo que están leyendo en inglés y poderlo llevar al español, recuerden, deben tener un conocimiento previo del área en el cual se están metiendo. Si es la primera vez, deben tener paciencia para construir el vocabulario a través del glosario de términos. 2, no traducir palabra por palabra, sino el contexto, la oración completa. 4, deben pensar siempre quién está leyendo el artículo o por qué a ustedes les interesa leer ese artículo. Porque debo extraer información. ¿Y de dónde la van a extraer? De entrada, del primer párrafo. Porque en el primer párrafo es el párrafo de enganche y les va a permitir conocer o saber la idea principal como las ideas secundarias. ¿Ok? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Pueden abrir sus micrófonos, algún comentario. Y ahorita pues les comento de cómo va a ser el examen. Ustedes me dirán. No, bueno, yo no tengo preguntas. Ok, chévere. Maite y la otra chica, Luciana. No, profe. Ok, No, entonces, profe. muy bien. Entonces, recuerden que nosotros vimos 3 unidades. Estrategias prelectoras es antes de leer, ¿qué te dice el título? Las estrategias de lectura es cuando hago una lectura rápida, sin detallar, sino que entiendo del todo el texto que estoy leyendo. Y ahí yo voy a identificar, sí, la idea principal y la idea secundaria. Y en esta última clase vimos la destreza de la lectura y la técnica de traducción. Y recordando que yo solamente le mencioné 3 técnicas de traducción, pero hay como 7 u 8 técnicas de traducción. Las que yo comúnmente utilizo fueron las que les mencioné, Transducción, que son, como adaptación, les dije, transposición, adaptación y calco. Utilizo calco, por ejemplo, Maite, cuando vaya a hacer la cita para algún hallazgo en alguna auditoría y de alguna fuente, ella debe respetar, entonces se va a una traducción literal. Perfecto. Del resto, yo utilizo transposición y adaptación. ¿Ok? En cuanto al examen, chica, pues yo voy a subir un texto en inglés y ustedes me van a subir un solo ejercicio, el número 2. El número 1, ustedes van a hacer como un ejercicio previo donde ustedes van a tomar nota en español de qué entienden de esa lectura, dejando los espacios en blanco. Después se van a un diccionario o online y van a buscar aquellas palabras o términos claves que no conocen. Al colocarlos o a llenar esos términos claves o palabras que no conocen en esos espacios en blanco, pues van a poder tener una mayor idea de lo que trata el documento que les voy a colocar en la plataforma. ¿Ok? Eso sí, ustedes lo deben subir y la idea es que después ustedes me van a resumir en un párrafo sencillo cómo lo abordaron, qué sintieron, ¿ok? Y qué les dejó. Recuerden una técnica que vimos en la clase anterior, la estrategia de KWL, que es K, que es know, conocer, es decir, que No, conozco del tema, muy bien. What, perdón, la W que es want, que quiero conocer del tema, o sea, que me llamó la que atención para learn leerlo. Y learned, que es el aprendizaje, es es decir, aprender. qué quiero aprender de lo que estoy leyendo. Ojo, ahí lo que me interesa es que ustedes adquieran seguridad y no estén temerosos como digan, ay, pero es que el inglés no me gusta, el inglés es complicado. No, créame que el inglés es súper fácil, solo que pues no nos supieron enseñar en su momento. ¿Ok? Profe, una Cuénteme. pregunta. O sea, en la actividad que tenemos que subir, es- tenemos que hacerlo en dos partes. Sí, En un pero mismo archivo, pero en dos partes. usted me va a subir solamente es la segunda parte. La primera es como lo que Ah, yo te ok. dije, una
Lo que Un hacemos resumen, normalmente para empezar exactamente, a traducir. O correcto. Y sea, el que utilizando usted, las técnicas. utilizando las técnicas y ustedes a lo último me van a decir cuál emplearon. Por ejemplo, tú dirás, bueno, es que el tema me llamó la atención porque es de mercadeo digital, conozco un poco, no tuve necesidad de buscar tantas palabras, sino solamente busqué tres. Tuve dudas o tuve inseguridad con los conectores, así como con esa palabra de therefore, ¿ok? Lo que quiero que ustedes al Ujú. final me documenten y me digan es cómo, cómo lo abordaron, ¿ok? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué les pido eso? Porque lo que quiero es que ustedes entiendan de que si ustedes logran entender cuál es la receta de cocina del paso a paso de cómo abordar un tema en inglés para llevarlo al español, créanme que no van a tener ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Es decir jóvenes? que Dime. Sí, profe, es decir que le enviamos el resultado final correcto, el y lo resultado que final. empleamos. Correcto. ¿Y cómo lo abordaron exactamente? Porque tú, por ejemplo, Maite, puedes decir, bueno, profe, yo hice una lectura general del tema, del artículo, y dejé los espacios en blanco, pero comprendí de una la idea principal y la secundaria. Pero también puede ser que tú digas, profe, ¿sabe qué? En el párrafo inicial solamente está la idea principal. Las ideas secundarias vinieron a mostrarse en los párrafos siguientes. También puede pasar. Pero lo que quiero que ustedes me digan cómo se dieron cuenta de eso, ¿de acuerdo? Ok, Ah, ok, está ¿Ok? profe, ¿y bien. hasta cuándo la fecha? Denme chances porque me toca así, creo que tenemos chance como hasta el 7 u 8, no estoy seguro, déjenme verificar y les comento por la plataforma o por el mismo grupo de WhatsApp, ¿les parece? Ok, profe. ¿Ok? Ujú. Bueno, chicas, un placer haberlas ayudado con esta materia, espero que haya sido de interés y de verdad que no sientan ni frustración, ni miedo, ni impotencia cuando dicen, ay, es que tengo que leer este artículo. No, siéntanse seguras, confiadas de que sí lo pueden hacer. ¿Que les va a llevar algo de tiempo? Bueno, lógico, igual me pasó a mí, me llevó tiempo, pero ya hoy en día es como pelar una mandarina, por así decirlo. Así que las invito a que se motiven a mantener el idioma, ¿ok? Bueno, chicas. Oh, Vale. Muchísimas ok, gracias. Muchas gracias, Feliz gracias, profe, profe. tarde. por Que Gracias, estén todo. bien. profe. Chao. Bye bye. Chao, 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 hasta chao, luego. chao, chicas. chao. Chao. Chao, chao. Bye.